Ante Yoli con la siguiente pregunta. María Teresa Molina pregunta, este mensaje lo vi en Facebook. Quisiera que usted me dijera qué opina de él y si cree que el Papa Francisco lo dijo. No es necesario creer en Dios para ser una buena persona. En cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno puede ser espiritual, pero no religioso. No es necesario ir a la iglesia y dar dinero. Para muchos, la naturaleza puede ser una iglesia. Algunas de las mejores personas de la historia no creían en Dios, mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre. No es la primera pregunta de este estilo que nos llega al programa. Por supuesto que la respuesta es totalmente falso que estas palabras las haya pronunciado el Papa, como también son falsas otras muchas palabras que se ponen en sus labios y están corriendo por Internet de un sitio a otro. Esto es lo que popularmente el mundillo informático se denomina como hoax, que es una especie de bulos que hoy en día Internet pues tiene una gran proclividad, ¿no?, a difundir. Lo que ocurre es que en este caso, en el caso de estos hoax o estos bulos informáticos o estos bulos informativos, ¿no?, difundidos por Internet, creo que en el caso del Papa tienen una intencionalidad muy especial. O sea, existe un tipo de ataque del maligno al pontificado, en el pontificado actual, que es novedoso con respecto a pontificados anteriores, que es intentar deformar el rostro del pontificado poniéndole, o sea, haciendo una imagen falsa de él, como si el Papa rompiese con la tradición, como si el Papa estuviese diciendo cosas que son totalmente incompatibles, ¿no?, incompatibles con Benedicto XVI o con Juan Pablo II. Existe, sí, esta intencionalidad, ¿no? Curiosamente, además, esta semana el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana hacía unas declaraciones en este sentido, en el sentido de que hay como una especie de estrategia de deformar, ¿no?, de deformar el pontificado del Papa Francisco, poniendo en sus labios palabras sacadas de contexto totalmente falsas, inventadas, silenciando las palabras del Santo Padre que dice que ponen el dedo la llaga en los puntos que no son políticamente correctos. Por ejemplo, cada vez que el Papa habla y critica la ideología de género, es que los medios de comunicación ni lo mentan, lo silencian. Cada vez que el Papa toca un tema que no viene bien con esa imagen rompedora con la tradición que se quiere hacer de él, pues se silencia, ¿no? O sea, es curioso, ¿no?, en la estrategia del maligno, como una estrategia de ensalzar el pontificado como rompiendo con la tradición de la Iglesia, lo cual es absurdo. Me habéis escuchado a mí más de una ocasión la expresión de que el Papa es profundamente tradicional a la vez que nada conservador, y se intenta, ¿no?, utilizar el hecho de que él tenga esa forma libre de expresión, de que no es un hombre conservador, pues para hacer pretender decir que él rompe con la tradición, ni muchísimo menos. El Papa es un hombre plenamente fiel a la tradición de la Iglesia. Este tipo de bulos que se difunden por Internet, los hoax, etcétera, que en este caso además tiene mala intención, no es cuestión únicamente de una bromita de como el 28 de diciembre, inocente, ¿no?, que te has creído una mentirijilla. No, hay una mala intención, ¿no? ¿Cómo podríamos pues desenmascararlos? Pues es muy importante que uno lo que recurra a una agencia. O sea, lo que ha dicho el Papa no puede darlo por bueno porque le llegue en un PowerPoint por Internet una frase del Papa. Ese no puede ser, ¿eh? La mayoría de los bulos de estos hoax suelen ser anónimos, no citan fuentes, no suelen tener fecha de publicación, no se dice el sitio donde fueron dichos. Eso ya suele ser peligroso, ¿eh? O sea, decir cosas sin citar ni lugar, ni fecha, ni nada, ¿eh? Y sobre todo, creo que la manera, obviamente, de poder desenmascarar todo esto es pues citar al Papa o abrir el corazón o acoger, ¿no?, como probablemente ciertas las expresiones que uno ve en agencias de noticias que están, por lo tanto, sobre todo católicas y especializadas en información religiosa, para no ser fácilmente motivo de manipulación. Bueno,
Damos paso a la siguiente